A propósito del metro de la Ciudad de México, que en el podcast anterior hablamos de la línea 12, salieron por ahí algunas notas que vale la pena compartirlas con ustedes. Una es de Ernesto Villanueva, el metro, una bomba de tiempo. Si bien la corrupción y la impunidad son parte del día a día en México, no por ello deben dejar de denunciarse prácticas ilegales como esta. Empero, palidecen ante el cúmulo de gravísimas irregularidades que hoy por hoy convierten al metro de la Ciudad de México en una bomba de tiempo. Lo que de hecho millones de usuarios pueden fácilmente intuir. No hablo en sentido figurado, sino literal, más aún cuando la información que expondré enseguida se obtuvo de documentos oficiales, así como de testimonios de varios trabajadores de ese sistema de transporte, quienes además me acompañaron en un recorrido por diversas estaciones e instalaciones, lo que me permitió observar de manera directa insuficiencias y corroborar sus dichos. Veamos. Primero, hace 3 años se hizo una consulta para subir el precio del boleto del metro de 2 a 3 pesos a cambio de seguridad. Los consultados estuvieron de acuerdo y aunque desde el 2010 cuesta 3 pesos el ingreso, la seguridad no ha mejorado. Yo aquí tengo que hacer un paréntesis. Personalmente uso mucho el metro, mucho, lo he usado toda mi vida, yo creo. Y personalmente nunca he tenido ningún evento de inseguridad dentro de las instalaciones del metro. Sé que los hay, precisamente por eso han montado centenas, decenas de cámaras para verificarlo, pero personalmente nunca me he enfrentado a alguna situación de eso. Eso no implica que no lo haya. Pero si tengo que decir en función de lo vivido, bueno, pues personalmente a mí nunca me ha tocado. Está previsto que cada estación cuente con 2 escaleras eléctricas y una fija. El problema es que buena parte de las escaleras eléctricas no funcionan en virtud de las cargas de energía mal distribuidas. En caso de un siniestro, los pasajeros pueden quedar atrapados en su intento de salir. La línea 12, que es concesionada, estuvo planeada y licitada para contar con 24 estaciones, pero casualmente se entregaron solo 20. Es un caso de corrupción clarísimo que la sociedad desconoce. Por esa razón, en dicha línea los transbordos son larguísimos. El más prolongado es el de la estación Atlalilco, donde el pasajero que pretende transbordar debe caminar 1 kilómetro y si bien existen bandas transportadoras casi nunca sirven. Asimismo, el metro, integrado por 12 líneas, cuenta con una red de fugas de seguridad en perjuicio de millones de usuarios. El punto nodal es que la seguridad del metro no tiene como propósito proteger a los pasajeros, sino evitar daños a las instalaciones. Los 10 binomios o detectores de metales comprados, además de ser adquiridos por invitación restringida, no funcionan como todo pasajero lo puede constatar. Y eso sí es cierto, estos detectores de metales que de repente están en algunas unidades, digamos que importantes, no sirven de una chingada. Ahí está el módulo, quien quiere pasa, quien quiere no pasa, y el poli ahí está, haciendo como que hace, porque realmente no hace ni pa' puta madre. Pero bueno. Los baños en el metro, que son un negocio por ser concesionados. No tienen ningún mecanismo de seguridad, por lo que cualquier aspirante a terrorista podría fácilmente colocar una bomba. Los miembros del denominado Agrupamiento 70, integrado por la Policía Bancaria, la Auxiliar y la Fuerza de Reacción que se encarga de la seguridad del metro, solo están ubicados en los torniquetes y eventualmente en los andenes, con el único fin de dosificar usuarios cuando hay retraso en los trenes o en los momentos de mayor afluencia para separar las secciones de mujeres y niños. Este agrupamiento carece de armas largas, detectores de metales y lo más importante de la instrucción de cuidar a las personas, que son la razón de ser de un servicio público pagado con los recursos de la comunidad. En la nómina del agrupamiento 70, que depende de la Gerencia de Seguridad Institucional, aparecen casi 3,000 elementos, de los cuales más de 30% son aviadores, comisionados o similares. Es decir, que no existen y lo que deberían de cobrar en la nómina alguien se lo está chingando.
Además de los pobres eventuales ataques externos al metro y a sus pasajeros, las zapatas que cada tren tiene y que son balatas de madera recubiertas de líquido no flamable para frenar en cada estación, tienen problemas por su volumen y falta de mantenimiento. En consecuencia, se encienden con facilidad, ante lo cual el operador de cabina las apaga con su extinguidor y sigue su trayecto, pudiendo generar un incendio de terribles consecuencias. Cada año se reportan más de 1,000 extintores robados de las cabinas, por lo cual no todas tienen uno. El metro tiene en su haber 3,700 cámaras de monitoreo, de las cuales sirven solo una parte mínima por falla de los servidores encargados de sincronizarlas. Además de que su memoria abarca cuando mucho 7 días y tienen una gran cantidad de puntos ciegos, lo que impide que cumplan su cometido. El puesto central de monitoreo registra ausencias y sobre todo falta de capacitación de los monitoristas. Tercero, en lo que se llama seguridad líquida. Existen a lo largo del metro diversas cisternas e hidrantes para contener un eventual incendio. Lo cierto es que las cisternas están al 20 o 30% de sus capacidades, y los hidrantes tienen mangueras en mal estado o simplemente no existen. Eso hace que en el mejor de los casos no haya presión en el agua expulsada. La falta de agua de las cisternas es porque de ahí se alimentan los negocios que están en diversas estaciones, también concesionadas, con lo que cocinan, lavan, etcétera. Aunque por cierto, esos negocios están prohibidos por la ley. En la estación 7, en la línea 7, la más profunda del metro, existe lo que se denomina seguridad seca, que consiste en un sistema que se alimenta de las pipas de los bomberos que proveen de agua desde la superficie para inyectarla a través de la tubería del metro para combatir un incendio. Aquí el problema es que no hay tubería porque está tapada por falta de mantenimiento, o solo está prevista en el plano y no se construyó. Sobra decir que las mangueras de los bomberos carecen de la extensión necesaria para poder llegar a cada estación. De esta suerte, en un incendio podrían morir cientos de personas. En el conjunto Delicias número 67, se localizan tanto el puesto central de monitoreo como el centro estratégico de operaciones, el que se encarga de que funcione el metro. Junto a estas neurálgicas áreas se ubica la fuente de energía del metro. Se trata de un transformador que genera 750,000 watts. El gravísimo problema es que este transformador tiene 40 años sin mantenimiento de fondo. Los trabajadores del metro se cooperan para comprar partes mínimas del mismo, con el fin de que no explote. De explotar no solo podría privar de la vida a niños que están al lado en la guardería de los trabajadores del metro, sino a personas de varias manzanas a la redonda. Es urgente que Federico Dorin, Armando Tonatiu González, Jesús Sesma y Antonio Padierna promuevan la creación de una comisión especial de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con expertos para realizar una auditoría técnica del metro que afronte la corrupción y la impunidad. La integridad personal de miles de mexicanos que el gobierno del Distrito Federal ha ignorado por hacer negocios personales no merece menos. Por cierto, agradezco a Levania por su aportación en este tema. En relación a esto, contacté al autor de esta investigación y amablemente me dio su permiso para compartir todo esto con ustedes, ¿no? Continúo. Como seguimiento al texto anterior, El Metro, una bomba de tiempo, publicado en Proceso, con fuentes similares, documentos, testimonios, advierto que el metro descansa en una tríada muy grave: corrupción, impunidad y simulación. Veamos. Primero, a lo largo del sistema, el metro tiene filtraciones de agua que son ocultados al público mediante mamparas. El agua es encauzada mediante un zoclodren, canal que corre sobre andenes y pasillos para ir a un cárcamo donde se concentra. Esto, sin embargo, no sucede en buena parte de los casos y las corrientes son mayores que la capacidad instalada, lo que genera accidentes, problemas en las áreas de cableado y afectación de tuberías que en cualquier momento pueden generar una desgracia de grandes proporciones. Dentro de los vagones del metro se instalaron cámaras del llamado sistema de vigilancia,
que se supone deberían dar seguridad a los usuarios para evitar robos y ataques a su integridad personal, ninguna de ellas funciona y aunque así fuera, tendrían dos problemas. A. Están al principio y al fin de los vagones, no en medio. B. Se hallan a cargo del conductor del metro, quien tendría que decidir si se pone a monitorear las cámaras o ve la señalización de las vías. En esa ocurrencia del gobierno del Distrito Federal se fueron casi 16 millones de dólares. No menos grave es que las escaleras eléctricas de la línea 12 fueron recortadas de su extensión original, razón por la cual el hoyo resultante entre el piso y la red recortada fue llenado con unos paquetes de acero cuyo uso único y continuo ocasionará que se venzan y surjan accidentes entre los usuarios. En esa misma línea 12, en la estación Parque de los Venados, hay una curva mal trazada que hace que los vagones finales del tren rocen con la pared, por lo que decidieron cerrar al público esos vagones. Entre las estaciones Apotitlán y Nopalera, la zona de curvas también está mal trazada y genera contaminación acústica en perjuicio de los vecinos de esas áreas. ¿Quién y por qué se recibió la línea 12 en esas condiciones? Es una interrogante que debe resolver el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. El mando centralizado para flujo de trenes es muy viejo y por esa razón se sobrecalienta con frecuencia. Esto puede generar el alcance de trenes o choques. En las diversas estaciones se puede ver que el balastro, los durmientes tienen mucho aceite en virtud de que los diferenciales no están bien sellados y tiran el aceite a lo largo del recorrido de trenes. Esto eventualmente podría poner en riesgo la integridad de los usuarios en evacuaciones y horas pico por lo resbaloso de esas zonas. De las pocas cámaras de video que funcionan en pasillos, buena parte están obstruidas por los comercios que se establecieron frente al perímetro de visibilidad de las mismas. En la línea B no hay salidas de emergencia, porque en el colmo del absurdo, el acceso y el egreso de los usuarios se hace a través de una zona comercial privada, como ocurre en la estación Ciudad Azteca y en la del Rosario. La línea A está ubicada sobre una zona lacustre y no se tomaron las medidas técnicas para evitar derrumbes ante el gran flujo de personas. La estación Pantitlán de la línea 9 se ha hundido ya 1 metro del nivel original sin que se haga absolutamente nada para arreglar esta situación. Todo lo anterior sucede no por falta de presupuesto. Varias veces se han presupuestado y erogado los recursos, pero nadie ha verificado in situ, no en el papel, que efectivamente se hayan hecho los arreglos y mantenimientos necesarios. Esto implica que tanto la autoridad como el sindicato trabajan juntos para ganar ellos. ¿Por qué el dirigente sindical Fernando Espino Arévalo permite que los trabajadores desarrollen sus labores en condiciones potencialmente mortales para sus agremiados? La corrupción en el metro es el sello de la casa. Se llega al absurdo de que los responsables de las áreas de compras toman cursos para violar la ley, aprendiendo a generar retratos hablados para elaborar licitaciones e invitaciones restringidas. Cuando de plano se hacen asignaciones directas a proveedores del metro, las farmacias El Fénix y el Hospital Durango son los que otorgan servicios médicos y medicinas a los trabajadores sin que se conozcan los criterios que se tomaron en cuenta para que sean esas empresas y no otras las que presten dichos servicios. Lo mismo sucede con el servicio de comedores, las empresas de limpieza, etcétera, donde empresa y sindicato generalmente van juntos. Otro caso de corrupción es el de los vendedores ambulantes, unos llamados vagoneros cuya cifra asciende a 3,000 aproximadamente, y otros llamados 75, alrededor de 1,000, que ponen su manta para vender lo que sea en donde se pueda. También existen los pedigueños, que son como 500, todos se reportan, es decir, le dan su mordida a la autoridad. De acuerdo con la normatividad, 25 metros fuera de las estaciones deben estar libres por razones de seguridad, y eso no pasa en muchas partes, particularmente en las estaciones Tacubaya, Indios Verdes y Cuatro Caminos, y no solo en esas, en Polanco, ¿en qué otra estación? En Chabacano, en Salto del Agua, en el Rosario,
Y bueno, otra práctica es el robo por los propios empleados de kilómetros de cable de 2 centímetros de calibre que es vendido al metro una y otra vez. Esto genera diariamente retraso de los trenes y es también la razón por la que se dan los servicios provisionales de autobuses entre estaciones. Dos datos más del mundo al revés en el metro. Por un lado, el gobierno del Distrito Federal, que debería ser ejemplo del cumplimiento de la ley, tiene a cientos de personas contratadas como eventuales. En muchos casos, por más de 10 años, sin prestación de ningún tipo, los integrantes de las secciones 11, 12 y 13 son personal de confianza, pero se les obliga a cubrir cuotas sindicales, se les niega su compactación y están en el peor de los mundos porque ni son enteramente de confianza ni sindicalizados. Sin auditorías técnicas periódicas jamás se va a resolver este problema que a todos nos atañe realmente. Metro, inseguridad, corrupción e impunidad. En realidad, todo esto es una cuestión de seguridad nacional para dejarlo solo a la buena voluntad de las autoridades del gobierno capitalino. Una crisis en el metro no solo tendría un impacto en vidas y afectaciones a la integridad de las personas, sino representaría un problema de gobernabilidad y un ataque a la economía de la capital del país que repercutiría en todo, en el país completo. Es por todas las razones anteriores que este seguimiento es para el autor un mandato de la ética y de la cultura cívica. Presento en esta oportunidad las pruebas de lo que aquí he afirmado, ¿no? Primero, el metro niega que haya filtraciones en ese sistema a través de sus declaraciones en redes sociales. Esta postura del metro es una irresponsabilidad y una mentira. Y bueno, él presenta unas fotos en donde se puede ver precisamente las filtraciones y métodos chacales, métodos hechizos para tratar de arreglar este gravísimo problema. Segundo, el metro asegura que los biombos o detectores de metal funcionan y sirven como mecanismo para la prevención del delito. Se trata en realidad de una ocurrencia para ganar dinero sin ninguna utilidad. El funcionamiento de los detectores se puede ver en varias estaciones que no sirve pa' puta madre. Y eso pueden ir ustedes a checarlo. En la estación Pantitlán hay uno que no sirve pa' ni madre. En la estación Valderas hay otro que también no sirve pa' puta madre. ¿Dónde más hay? Creo que en el Toreo hay uno. En la de Cuatro Caminos. Y bueno. La verdad es que eso sí es algo, es una estrategia, es una buena idea muy mal implementada. A raíz de la balacera que hubo hace unos años, recordemos que se implementó esta medida de seguridad, pero efectivamente el autor tiene razón, no sirve pa' ni madres. El metro afirma que sus centros de comandos de las líneas del metro siempre están funcionando. Como se puede observar en una foto que postea este señor, la realidad es que hay ausentismo de empleados y muy pocos hacen el trabajo de muchos en perjuicio de los usuarios y de la sociedad entera. El metro afirma que el sistema eléctrico dentro del sistema funciona conforme a los estándares internacionales. De nueva cuenta se trata de otra mentira del gobierno. Y aquí muestra unas fotos del cableado en malas condiciones. El metro afirma que no tiene reportado ningún hundimiento. Es también una falsedad muy peligrosa. Y también hay una foto que evidencia el hundimiento del metro. El metro sostiene que su sistema de seguridad en materia de incendios funciona. Y bueno, en las imágenes pues se ve que efectivamente el autor tiene razón, está bien pinche chacal y lo que él dice, pues la foto lo ejemplifica bastante bien. El gobierno del Distrito Federal no debe de seguir jugando con la seguridad de los ciudadanos. Urge una auditoría técnica por un grupo independiente de expertos que permita iniciar la recuperación del sistema colectivo, deslindar y aplicar las sanciones a los responsables del Estado,
de abandono que tiene esta madre para que efectivamente pueda funcionar con los mínimos estándares de seguridad. Ello debería ser una prioridad para el gobierno de Miguel Ángel Mancera, quien hasta ahora no dice nada, absolutamente nada. O miente, según el autor de esta madre, ¿no? Después de esta investigación hubo por ahí una réplica por parte del Metro que dice así. Señor director, se lo dicen al director de proceso, me refiero a la publicación de 2 textos bajo la firma de Ernesto Villanueva, en virtud que contienen diversas imprecisiones. Los textos llevan expresa parcialidad, pues su autor no se interesó en contrastar a sus fuentes con la información institucional del organismo. Adicionalmente, sus colaboraciones revelan desconocimiento y confusión en el tema. A continuación, algunos ejemplos se refieren a la estación 7, que es inexistente. Asegura que la línea 12 es concesionada, lo cual es falso. Que los 10 equipos detectores de metales no funcionan, en realidad son 30, de los cuales 29 están en funcionamiento y el restante se encuentra en mantenimiento. Aquí, pues sí, güey, ahí están. Y según para ti funcionan, pero realmente no sirven pa' puta madre. Eso no está ni en duda, cabroneta, no mames. Que de 3.700 cámaras solo una parte mínima funciona, lo cual es inexacto, pues el universo de cámaras es superior a las 5.300 y son 100 las que están en mantenimiento. Asegura que que se recibió ya la línea 12, lo cual es impreciso, toda vez que se encuentra en proceso inicial de intercambio de información para consolidar en su caso la recepción de dicha línea. Afirma que no conoce los criterios de las licitaciones, pero al mismo tiempo sostiene que hay corrupción. Vaya lógica. Dice que los trabajadores que le dieron supuesta información se cooperan para comprar partes del transformador que genera 750,000 watts, como si se tratara de adquirir las piezas en la tlapalería de la esquina. Con estos datos imprecisos, Villanueva teje una historia llena de adjetivos que corona con los titulares: el metro una bomba de tiempo, corrupción e impunidad. Una historia que adquiere menor veracidad cuando entra en el ámbito técnico y operativo, donde evidentemente trastabillea. Todo ello convierte a sus 2 textos en ejemplo de falta de soporte periodístico, entre otras cosas porque prefirió hacer parcial su indagación. El metro de la Ciudad de México funciona desde hace más de 43 años. Lo hace con una responsabilidad fundamental como eje de movilidad de los usuarios, transportando cada día 5 millones de personas y en total por jornada 7.6 millones de personas viajes, si se toman en cuenta también los transbordos. Por supuesto que el metro tiene rezagos y problemas que atender. Algunos de ellos, por cierto, son mencionados por Ernesto Villanueva, pero lamentablemente lo hace sin mesura ni ponderación, lo cual es un despropósito y es inaceptable. En espera de la publicación, atentamente Ricardo Olayo Guadarrama, que es el director de medios del metro. Y bueno, a todo esto, Ernesto Villanueva responde al director y se los comparto. Tuvieron que publicarse 2 textos sobre el sistema de transporte colectivo metro para que las autoridades del gobierno del DF dejaran de guardar silencio, luego de que muchísimas personas ejercieron presión durante estas semanas pidiendo que la autoridad fijara una postura al respecto. La respuesta del metro es un no, pero sí, de suerte que no objeta lo sustantivo de lo que escribí. Por ejemplo, ¿qué pasa con el mantenimiento del transformador de 750,000 watts, cuya explosión no solo es posible, sino probable, junto a una guardería ubicada en la calle de Delicias? ¿Qué sucede con los recortes de escaleras y de estaciones en la línea 12 que se apartan del proyecto aprobado? Si los detectores de metal no son 10 sino 30, es de presumir que esta cifra alcanza para cubrir las necesidades de seguridad que tiene todo el metro en este aspecto. ¿Por qué nada se replica sobre la efectividad de los monitores externos y dentro de los vagones para la seguridad de los usuarios? Tampoco hay nada que decir en torno a la regulación
en torno a la regulación de vagoneros y anexas, y ningún comentario se merece la denuncia de que las farmacias El Fénix sean consideradas la mejor opción para los trabajadores del metro. Y así podría seguir con un largo etcétera de vacíos en la respuesta con los temas planteados. Es justamente en la opacidad donde anidan la corrupción y la inseguridad de los usuarios del metro. Si es mentira lo que ha afirmado, ¿por qué no se integra un panel independiente de expertos que haga una revisión a fondo? ¿No lo merece la integridad de 5.1 millones de usuarios diarios? La política del no ha pasado nada es el mejor camino para que sí pase lo que hoy sucede en el sistema de transporte colectivo. Atentamente, pues esto cabrón. Y bueno, yo que he viajado en metro, efectivamente tiene sus detalles el metro. Hay que ver cómo se está administrando, hay que ver los millones que se le están dando al sindicato, hay que ver los millones de mordidas de todos esos ambulantes, hay que ver los sueldos, hay que ver los aviadores, hay que ver todo eso para en algún momento poder reorganizar el pedo. Se está haciendo por ahí una consulta para ver si se sube el precio del metro una vez más. Recordemos que se subió en 2010 de 2 pesos a 3 pesos, un 50%, y ahorita se pretende subir un peso más para que cueste 4 pesos. Personalmente, creo que 4, 5, 6, 10 pesos realmente es barato para el metro, pero lo digo yo, ¿sí? Ahí afuera hay millones de personas que ganan el salario mínimo y que seguramente el hecho de que les eleven el metro, pues sí les va a representar una importante afectación. Entonces, que el metro vale más y que el subsidio es un lastre, sí, pero primero, antes de pretender subir cualquier tarifa, antes de pretender mover cualquier situación, primero creo que la auditoría que propone este cabrón es viable, es lógica, es urgente, y hay que ver todos los casos de corrupción que hay para en algún momento empezar a ver dónde está la fuga, ¿no? Y bueno, sigamos un poquito más